Hola a todos y todas y bienvenidas a una sesión más del Trends Club. Soy Lucía Marín y hoy os voy a presentar un pequeño resumen de esos contenidos de tendencias que presentamos en la última edición de una de nuestras actividades en el espacio Cosentino City de Barcelona. Una charla enfocada a nuevas formas de consumo con 4 perfiles diferentes de consumidor. Antes de entrar en materia, me gustaría contextualizar desde qué lugar y con qué objetivos nace esta charla. Esta sesión forma parte de las actividades impulsadas por el clúster Ambit, que trabaja en esa transformación estratégica de los ecosistemas del hábitat y del contract. ¿Qué significa esto? Bueno, significa acompañar a empresas, diseñadores, fabricantes, prescriptores y agentes del sector en procesos de innovación, colaboración y visión a largo plazo. En ese marco se enmarca también el Trends Club, un espacio donde compartimos un interés común, que es el de reflexionar cómo evolucionan esos productos, esos espacios y las personas que los habitan. No se trata solo de ver qué está de moda, sino más bien identificar esas tendencias, nuevas sensibilidades y cambios de paradigma que nos ayudan a proyectar con más sentido y con una visión común. Las sesiones combinan este formato presencial en lugares como Barcelona y Madrid con momentos de conexión online, como lo que estamos viviendo hoy aquí, facilitando el acceso desde diferentes puntos del territorio. Os animamos a todos aquellos que nos estáis siguiendo a que participéis en alguna de las más de 100 actividades que organiza el Cluster Ambit cada año, ya sea de forma presencial o de forma digital, porque cada sesión, bueno, pues es una suma, esas nuevas miradas al ecosistema y enriquece el diálogo colectivo. Aquí tenéis también nuestras redes para que podáis seguir lo que vamos haciendo en este espacio de reflexión de tendencias, ¿no? Que es el Trends Club, y qué tan buena acogida está teniendo. Bueno, pues sin más, comienzo por ese recorrido de 3 de los 4 perfiles que pudimos presentar, que presentamos en esta pasada edición del Trends Club. Comenzamos por ese Quiet Rebel, ¿no? Esa cohorte de consumidores compuesta por consumidores más jóvenes, por ese rango de edad más joven, llamados Gen Z y Gen Alfa, y que en lugar de exponerse constantemente, como lo llevan haciendo pues, sus antecesores, están redefiniendo su lugar en el mundo desde la introspección y el autocuidado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues a diferencia de las generaciones anteriores, especialmente la generación millennial, esta generación ya no busca tanto los likes, sino que buscan un poco más de paz mental. ¿Qué quiere decir esto? Pues reconocen que el mundo se ha convertido en un entorno de sobreestimulación digital y de agotamiento en general, emocional especialmente, y por eso el Quiet Rebel ahora valora ese control de su tiempo, de su privacidad y de su bienestar. Son nativos digitales, no van a desaparecer evidentemente del mundo digital tan fácilmente, pero sí que se preocupan mucho más que las generaciones más mayores por cómo afecta esta exposición en el mundo digital a su salud mental y anhelan vivir experiencias de forma física. Y puesto que son partidarios a no exponerse tanto en redes sociales, practican lo que hemos llamado como gatekeeping positivo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que no comparten todo lo que les gusta porque consideran que en el momento en el que lo comparten, de alguna forma se vacía de significado. Las marcas, por tanto, deberán ser muy cuidadosas con este tipo de consumidor y acercarse a ellos sin considerarlos demasiado ingenuos o demasiado jóvenes, ya que son consumidores que protegen su paz por encima de todo, están convencidos del valor que las marcas tienen para mejorar la sociedad y si no les gusta algo, pues rápidamente abandonarán esa marca o incluso la cancelarán. ¿Qué representa o quién representa a este rebelde silencioso? Bueno, pues por un lado esta idea de influence, es decir, todo lo contrario a influenciar para comprar. En este caso es influenciar para dejar de hacerlo. Un perfil que nos parece muy interesante en redes y que está ganando muchísimo interés por parte de los jóvenes es esta idea de influencer que se dedica a hacer comentarios sobre
hauls o otros vídeos de creadoras especialmente de contenido que enseñan pues todos esos cachivaches que se han tenido que comprar para poder llevar a cabo su skincare o iniciar su jornada laboral. Es decir, consideran que no es necesario comprar tanto, no es necesario acumular tanto y ahora se dedican a subir vídeos a redes sociales desinfluenciando de alguna forma a los jóvenes a no comprar tanto porque realmente no es necesario acumular tanto. Otro de los conceptos clave es este que se conoce como ping minimalism, es decir, limitar el número de notificaciones que reciben diariamente los jóvenes en sus smartphones. Es decir, de alguna forma, de nuevo, desinfluenciarse de ese mundo digital, volver a lo analógico, ¿no?, que les proporciona esa paz mental, tener cosas como esta idea del ownership por encima de la suscripción, es decir, comprar algo, tenerlo, coleccionarlo, cuidarlo, sentir que poseen cosas y dejar de ser esa generación del renting. Esta idea de pink minimalism que comentaba la vemos ya reflejada en productos diseñados para el hogar que eliminan o esconden, intentan eliminar o esconder de la mejor manera posible pantallas, notificaciones y demás alertas, ¿no? Su diseño busca estar pues, totalmente alineado con esa estética que encontramos dentro del hogar sin resultar demasiado futurista ni demasiado moderno. El objetivo es claro, la idea es reducir esa fatiga digital y devolver el control al usuario. Este Connectivity Concept de la empresa Deutsche Telekom Design es un ejemplo de ello, ¿no? Han creado una gama de dispositivos de comunicación con interfaces integradas y ocultas y materiales que se mimetizan con los interiores del hogar. Por otro lado, la nostalgia y el gusto por lo analógico lo vemos con la vuelta de diseños más clásicos, ¿no? La reedición de clásicos del diseño. Las marcas están respondiendo, o vemos cómo están respondiendo a esa búsqueda de autenticidad, memoria, pertenencia, con la reinterpretación estética de esos iconos del pasado. Y bueno, aportan de alguna forma también calidez emocional y un poco de pausa visual, un poco de calma en el entorno cotidiano. ¿Cómo representaríamos a ese quiet rebel en un mood board? Bueno, pues sin duda intentando encontrar un equilibrio entre lo digital y lo analógico, entre lo moderno y lo clásico. Un equilibrio que encuentran pues recuperando esas formas de tecnología que quizá era más relevante hace algunos años y que ahora nos pueden parecer antiguas, como en este caso pues este iPod Nano, ¿no? O los móviles que ya no son smartphones, sino los típicos móviles de teclas, rechazando de alguna forma esa hiperconectividad actual, ¿no? Pero también hablamos de humor, de ironía, de ganas de pasárselo bien, de que los objetos que poseen de alguna forma ofrezcan ese juego, ese absurdismo, ¿no?, que hace que les saque una sonrisa. Dejamos atrás a los consumidores más jóvenes para hablar ahora del siguiente rango de edad, que en este caso son los millennials. Y es que los más mayores, los millennials más mayores, ya han cruzado el umbral de la madurez. Tienen alrededor de 40 años, muchos de ellos ya son padres y esa promesa de estabilidad que les prometieron o que les vendieron, pues nunca llegó. Son una generación que ha enfrentado crisis tras crisis y que como respuesta pues, ha desarrollado una forma de vida o de ver la vida desde el humor, desde el juego y de la creatividad. Porque ya que nadie nos va a salvar de sufrir ese burnt out que arrastran desde 2007, bueno, pues por lo menos nos lo tomamos con humor. De esta forma reivindican ese disfrute, esa ligereza y la imaginación como formas legítimas de estar en el mundo, de ver la vida. Y lo más importante, todo esto quieren hacerlo acompañados, junto a sus familiares, a sus amigos, a sus mascotas. Resulta curioso cómo esta generación ha dado lugar a un perfil tan alegre, precisamente cuando la generación millennial es conocida por ese uso indiscriminado del minimalismo e incluso del millennial grey. Es interesante esa evolución hacia un perfil mucho más juguetón con el paso de los años, ¿no?, que asume que la vida no es perfecta y que abraza la imperfección. Como comentaba, este perfil
disfruta compartiendo con los demás y lo hace a través de fiestas en casa, pequeños encuentros tematizados o reuniones con familiares y amigos. Para ofrecer una experiencia top, invierten en esos sofás fragmentados que ofrecen pues, múltiples configuraciones que son súper flexibles, ¿no? Mesas que crecen o disminuyen en base a la cantidad de invitados que tengamos en casa, piezas que se pliegan y desaparecen para liberar espacio, es decir, mobiliario que responda al momento. Una cena improvisada, una tarde de juegos en el suelo, un espacio para trabajar o un lugar incluso para hacer deporte o meditar. La clave está en esa flexibilidad unida a la comodidad, sin duda, y en diseñar espacios, diseñar escenarios que inviten a reunirse, a compartir y a disfrutar sin demasiadas complicaciones. Esto también motiva la necesidad de contar con almacenamiento inteligente, ¿no? Y por eso se inclinan por ese mobiliario dinámico y multitarea, como vemos aquí en las imágenes, ¿no? Carritos con almacenamiento, cajones organizadores, sistemas de muebles que se adaptan a todos los usuarios y a diferentes usos, ya sean humanos o incluso animales. Al Energetic Escapist, que es así como hemos llamado a este perfil, lo representaríamos con un mood board que nos deja ver que es un consumidor que invierte en espacios que fomentan la interacción y de alguna forma también que les estimulen. Se aleja de ese minimalismo estéril que marcaba a esta generación para, bueno, abrazar diseños que son mucho más coloristas, aunque sí que es verdad que el uso del color que hacen no es tan maximalista como lo hacen las generaciones más jóvenes, en este caso la generación Z o los alfa. Le interesa sobre todo aquello que transforme la rutina en algo disfrutable, porque este consumidor, este usuario es un disfrutón, porque entiende que en este momento de la vida la alegría no es un lujo, sino que se ha convertido en una necesidad estructural. Por último, hablamos de Fixer, un consumidor que está en plena madurez y que justo en este momento está enfrentando nuevos retos. Un consumidor que representa a una generación que ha vivido demasiadas transiciones para creer en soluciones fáciles. Y es que la generación X han atravesado cambios estructurales, desde lo analógico a lo digital, desde la estabilidad al colapso. Vemos cómo este consumidor en plena madurez enfrenta nuevos retos como la menopausia, el cuidado de sus padres, que ya son mayores, o la incertidumbre económica. Pero en lugar de retirarse, pues responden a estos retos con acción, ¿no? Son prácticos, son vigilantes y están construyendo una nueva madurez basada en la utilidad, el sentido y la comunidad. Frente al individualismo millennial, ellos vuelven la mirada hacia lo colectivo, hacia el bien común y el valor de lo compartido. ¿Qué es lo que más valora el Fixer en calidad de productos y espacios? Bueno, pues sobre todo valora ese tipo de diseño que acompaña durante toda la vida. Consume con lentitud, pero teniendo en cuenta la transparencia de las marcas, lo éticas o no que son y su buen hacer. Y no le importa gastar más dinero si eso conlleva rodearse de objetos que responden a un lujo práctico. Otra de sus grandes metas es la vuelta de la comunidad y por eso consume artesanía, productos hechos de forma auténtica. Estéticamente fusiona culturas dentro de los espacios y diferentes técnicas también en los espacios de su hogar. Y está convencido de eso de que community comes at the cost of inconvenience. Es decir, si bien la comodidad ofrece facilidad y eficiencia a través de opciones como las compras en línea o el streaming, es verdad que puede conducir a una disminución de las relaciones humanas auténticas y de la comunidad. Le interesan las historias que hay detrás de cada objeto y entiende que perfección no siempre es sinónimo de calidad. Le gusta lo hecho a mano, lo reparado, las costuras visibles, porque le recuerdan que hay un ser humano detrás de cada diseño, hay un ser humano que es quien ha fabricado ese objeto y de alguna forma siente que hay una conexión entre quien lo fabrica y quien lo expone en su hogar. Su casa se convierte en un santuario ecléctico pero relajante y por eso priorizan diseños que aportan calma, confort y contención emocional.
Vemos cómo prefieren esas formas redondeadas, esos volúmenes acolchados, texturas táctiles que de alguna forma activan todos los sentidos, ¿no? Y que generan pues esa sensación inmediata de encontrarnos en un refugio. El universo visual de The Fixer lo representamos a través de una estética pues, sobria, funcional y también profundamente significativa. Aquí el lujo no es aspiracional, es útil, como comentaba antes. Vemos cosmética de alta gama, vemos mobiliario cálido y modular que habla de esa durabilidad en el tiempo y esa adaptación en base a las diferentes etapas de la vida. Piezas pensadas para acompañar a la vida real, no para decorar únicamente un espacio. La foto de la campaña de Roger Vivier con Inés de la Frechance y sus hijas no está ahí solo por su elegancia, sino porque simboliza una idea clave para esta generación, la transmisión de saber, de esa cultura, del gusto compartido. El tocadiscos, por ejemplo, o la cristalería remiten a esa misma lógica de objetos que no solo se usan, sino que se van pasando de generación en generación, que se heredan y que crean atmósfera y acompañan en el tiempo. Toda la paleta es rica, pero serena, con materiales nobles, líneas claras y una belleza tranquila, ¿no? Ese lujo tranquilo, sin ruido ni nostalgia impostada. Porque si algo define a The Fixer es esa elegancia que no busca impresionar, sino sostener. Hasta aquí ese repaso por 3 de los 4 perfiles de los que hablamos en nuestra última charla organizada por el Cluster Ambit y llevada a cabo gracias a nuestro Trends Club. Os animo a que echéis un vistazo al informe completo y si tenéis alguna pregunta no dudéis en contactar con nosotros. Soy Lucía Marín y hasta aquí el Trend Brief de hoy. Muchas gracias.